Bien, amigos, amigas, buenos días. Tengan todos ustedes en este espacio por la mañana con Lindsay Casajara, Alexander Pérez, un servidor, Manuel Brito, que siempre compartimos con todos ustedes los viernes. En el día de hoy, jueves, la querida y estimada amiga Lindsay Casajara tiene un compromiso personal que está asumiendo en esta mañana y nosotros con mucho gusto compartiendo con ustedes esta agenda en este día del programa por la mañana. Vamos a iniciar, amigos y amigas, con un tema que es de alto interés para compartir con ustedes en el día de hoy, de esta agenda tan activa, tan agitada, en que está abocado el país. Y así nos queremos de entrada referir a la carta pública. Esto es un asunto de cartas en los últimos días. Si partimos de la carta que envió José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia Gonzalo Castillo, a raíz de la oficina dominicana en China para las actividades comerciales en el marco de las relaciones República Dominicana y China, pero también, y es a lo que de manera detallada queremos referirnos, es a la carta que le enviara el expresidente Hipólito Mejía al expresidente doctor Leonel Fernández Reina, de expresidente a expresidente. Y la verdad es que esa carta que le envía el expresidente Hipólito Mejía al doctor Leonel Fernández Reina no es más que una acción que con esta carta y con el contenido del tema de esta carta, donde se le pide al presidente Fernández, el expresidente Hipólito Mejía, que declare, que dé a conocer y que le diga al país los fondos o los recursos de esa fundación Funglode en lo que tiene que ver con su construcción, su movimiento y una serie de situaciones por ahí. Nosotros habíamos dicho que se va a articular, no solo se inicia ya formalmente con el presidente Fernández, una campaña de descrédito y de ataque a Leonel Fernández y a su entorno. Y esta vez comenzó por la cabeza. Que no es una acción particular de Hipólito Mejía, eso obedece a una agenda propia de la misma situación que hay en lo interno del partido, el propio, y es lo más importante, de que está evidentemente claro al día de hoy que el doctor Leonel Fernández Reina sería el candidato presidencial del PLD en el 2020, y por ahí se estimulan estas acciones. Funglode, que en un momento el propio Pepín Corripio, como parte de ese grupo de empresarios que asumieron la construcción y fueron la base inspiradora para este centro de investigación, de estudio, de alta ciencia y de educación superior, donde convergen las ideas y los pensamientos nacionales e internacionales más profundos en ese foro de debate como es Funglode para el conocimiento, que sea Hipólito Mejía que asuma atacar ese centro. Y qué pena que se recurran a esas cosas bajas y que se cuestione
en un espacio que es una acción de inspiración para la educación y el desarrollo de la República Dominicana. La verdad es que van a haber muchas situaciones. El presidente Fernández debe prepararse para todos estos ataques y bajezas peores que la del quirinato o el quirinazo, o como se le quisiera llamar, porque el objetivo es impedir que él sea con éxito candidato y presidente de la República en el 2020. Una situación que cuando los pueblos toman determinaciones y más en el apoderamiento político de una candidatura, de un líder, quererlo parar, las situaciones se complican más en esa dirección. Buenos días, Alexander. Buen día, ¿Cómo va la jugada? ¿Todo bien? Todo bien, Brito, bien. Mira, en el 86, cuando el doctor Balaguer era candidato presidencial, yo era de los principales dirigentes deportivos y estábamos en el Comité Olímpico. Y el doctor Balaguer hizo en un discurso, hizo la promesa de que él iba a detener, iba a enfrentar con todo el rigor posible la deforestación y la tala indiscriminada de árboles. Y cuando él dijo eso, estábamos en el Comité Olímpico. Yo recuerdo que uno de los dirigentes del Comité Olímpico, que era reformista, dijo: ay, mi viejo está desfasado ya, está desactualizado. Y es porque ya eso no es un problema en esta sociedad. Ya en esta sociedad avanza en forma acelerada en el uso de gas, y ya el carbón como combustible se está quedando atrás. Bueno, pues eso le está pasando a Hipólito hoy. Hipólito está desfasado. Y digo que Hipólito está desfasado porque en la campaña del 2012, que Leonel le ganó al PLD, porque la campaña del 2012 se la ganó Leonel al PLD. En esa campaña, precisamente Hipólito Mejía sacó a relucir el tema y le exigió públicamente esa misma exigencia que él hace ahora, la hizo en el 2012. Y en el 2012 se le dio la explicación de vida. Y no solo le dieron la explicación de vida, sino que quienes eran integrantes de la Junta Directiva de Funglobe, todas las principales empresas de distintas ramas del país, con excepción del Banco Central, que en ese momento era parte de esa junta, no porque el Banco Central había invertido, sino porque Baninter había invertido en Funglobe, y Baninter se había desplomado y los bienes de Baninter habían pasado a ser propiedad del Banco Central. Ahora, cuando Hipólito apela a un argumento tan infeliz para salir en los medios de comunicación, la cosa es preocupante. Porque un hombre que 4 años ejerció la primera magistratura del Estado y que hoy tenga que valerse de un tema baladí, fiambre, ya debatido ampliamente en la sociedad dominicana, te dice a ti no solo que está desactualizado, sino que ya no carece de argumento de conceptualización, que ya es una persona totalmente fundida en la ignorancia. Y entonces, este pobre papel que está haciendo Hipólito Mejía, por un lado, se le ve como una entelequia del gobierno, una entelequia pagada por el gobierno, y por el otro, como uno más de los títeres que mueve un hilo.
Y además, Y entonces cuando tú ves esas cosas en un hombre que fue es. presidente de la República y que además él mismo dijo una vez que tenía una fortuna superior a los 3 millones de dólares, eso es pena lo que te da. Y yo pienso Y el mismo es por esto personaje, lo que hay que tenerle pena. Alexander, que dice que Leonel estaba muerto, que era un difunto político. Entonces, un difunto político lo está asumiendo con un nivel entonces de preocupación. Y el problema de Hipólito no es Leonel, el problema de Hipólito es Luis Abinader, porque quien le quitó el liderazgo a él de ese sector fue Luis Abinader. Fue Luis Abinader. Pero es una manera de él introducir un elemento que le pudiera dar un espacio y ser parte de una campaña en lo que es el debate y el posicionamiento que tiene el expresidente doctor Leonel Fernández. Eso es así. Y más si tú le sumas que su partido, el PRM, está asumiendo un papel en contra de estos actos que se señalan de corrupción, y él asume una agenda paralela contrario a su posición institucional de su partido. Entonces, eso da un nivel de sospecha de que luciría una quinta columna, Hipólito, y hay que decirlo así con responsabilidad, frente a acciones y campañas que están fuera de la agenda de su propio partido y en su propia agenda como tal. Es evidente. Entonces, ¿por qué Hipólito Mejía no asume la agenda que está llevando a cabo el PRM, que está llevando en gran medida la dirección política de su partido? Entonces se divorcia del tema real y trae por la greña, como dice el pueblo, un tema que no se corresponde con lo que es el debate en sí y la agenda como tal de su propio partido. Y un tema que, como tú bien has dicho, en su momento se debatió y quedaron las cosas justamente en su lugar. La verdad es que en este país es que se dan todas las cosas extrañas, porque la gente aquí no se retira. Porque te digo que no se retira no solo por un asunto de que haya participado por edad, sino cómo tú saliste en ese desempeño, un desempeño pobre, pírrico, ridículo, como fue el desempeño como presidente de la República de Hipólito Mejía, que la impronta que usted puede recordar fue en los chistes y la chabacanería con que manejó y la crisis del 2003. El Estado, sumado eso con una crisis bancaria y una crisis en todo el sentido de la palabra en la economía nacional, que el dólar se llegó a disparar a 61 por un dólar, 61 pesos dominicanos por un dólar, y un desastre que no tuvo parangón en la historia de la República Dominicana. Entonces, estar un político con esa impronta negativa en el ejercicio del Estado, en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder, coqueteando y estando en el medio, dando opiniones desenfocadas y dispersas a la realidad y al buen debate, te dice a ti que este país es un país de las posibilidades. La verdad es que Hipólito debe dedicarse a su finca, de sus mangos, de sus frutas, y estar tranquilo. Porque la verdad es que muy poca cosa tiene que aportarle ya al país, porque lo que le aportó no fue de un buen recordar.
Bueno, como presidente y como estadista. ya es la forma. Lamentablemente, ahí están los hechos. Ya es la forma que él tiene de salir en los periódicos, pero a esos dignatarios, esas personalidades, los asesores, principalmente en este caso los asesores de prensa, le buscan temas y se los llevan bien documentado, bien argumentado. Yo pienso que Hipólito lo que debe hacer es eso. Por ejemplo, hay un caso que Hipólito debería de, aunque la ley fue aprobada las AFP y las ARS se han convertido en el saqueo, en el robo más descomunal que se ha dado en la sociedad dominicana. Y eso fue aprobado cuando Hipólito Mejía era presidente. El señor que dirige, creo que ADIA, qué sé yo, o ADE, qué sé yo, la asociación de ADAR, la asociación de ARS, dice que ellos no tienen más, que ellos nada más tienen 270 pesos para consultas. Para que la gente que vaya al médico, 270 pesos. Y que no hay más nada. Las ARS todos los días se valen de mecanismos fraudulentos, de subterfugios baladíes para robarle el dinero a los afiliados al sistema. Y aquí nadie dice nada. Ese, por ejemplo, pudiera ser un tema que Hipólito Mejía pudiera retomar, si no es que él es dueño, porque como la ley se aprobó en su gobierno, y la ley que fue sometida en los años 90, la ley de seguridad social que fue sometida, le daba más garantía a los trabajadores y él la desarticuló. Es probable que él sea accionista de alguna de esas ARS. Pero si Hipólito Mejía, por ejemplo, no es accionista de ninguna de las ARS, él debería de retomar el tema para que el pueblo dominicano reciba un servicio acorde al que está pagando. Porque las ARS se han convertido en un saqueo para el bolsillo de los pobres, en un robo al bolsillo de los trabajadores. Todas las ARS. Lo primero que se inventaron fue un plan complementario, que era una especie de pago adicional que los trabajadores tienen que hacer para poder recibir el servicio por el cual ya han pagado. Y aquí la clase política está callada con un tema tan grave como ese. Y en el caso de las AFP, yo he insistido y he dicho y reitero que en este país lo que pasó en Chile le va a quedar chiquito. Cuando aquí los trabajadores dominicanos empiecen a cumplir la edad de pensión y no aparezcan sus cuartos. Ahí vi que las ARS se le estaban robando millones y millones de pesos a una cantidad de trabajadores, de familias de trabajadores que han fallecido. Y cuando la persona muere, las AFP tienen que devolverle su dinero a las familias. Y las ARS, las AFP se estaban robando ese dinero. Y el argumento de la señora esta de Kirsi Jaque fue de que nosotros no sabemos la dirección de esa gente, pero para descontarle los cuartos sí saben dónde están esa gente, para descontarle los cuartos cada mes. Entonces, el señor de ADAR dijo que las ARS no tienen más de 270 pesos. Y yo le voy a preguntar a ese señor, ¿en qué clínica de la República una consulta vale 270 pesos? ¿En qué clínica? Yo estoy seguro que a la clínica que van los hijos de él y los hijos de los dueños de las ARS y los hijos de los dueños de los bancos, que son los que al fin y al cabo están esquilmando el sudor de los trabajadores, yo estoy seguro que no van a ninguna de esas clínicas, si es que hay alguna en el país,
que cobre 270 pesos de consulta, que yo no la conozco, porque ni siquiera esos tugurios de los barrios donde hacen aborto abiertamente cobran 270 pesos de consulta. Y yo digo, al señor este que está en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, yo no sé quién es, un venezolano, a lo mejor uno de esos que salió huyendo al gobierno de Maduro, eso es lo único que yo sé, que es un venezolano. Pero yo no sé si ese señor será dueño de alguna ARS o accionista, o si es que hay alguien importante en el gobierno que es accionista de una ARS y él lo está protegiendo. Pero lo que está pasando en el sistema de la seguridad social en este momento, eso manda madre. Aquí a los afiliados lo han dejado a su suerte. Aquí hay un contubernio de las ARS para no cumplir con su función. Y yo pongo siempre como ejemplo, que a mí me pasó que de 12 componentes que tenía un medicamento, uno era supuestamente natural y la ARS se valió de eso para no cubrírmelo. Y otro ejemplo que pongo del saqueo y el robo que tienen las ARS es que cualquier cirugía que usted se vaya a hacer, por compleja que sea, las ARS no están cubriendo anestesia. Y eso es una violación a la ley de seguridad social. Porque se supone que a una gente no le van a hacer una operación a sangre fría, eso se supone. Y lo grande del caso es que las ARS entienden que la anestesia en una operación es un lujo. Es cosmético, es la palabra que ellos usan, eso es cosmético. O sea, la anestesia en una operación es un cosmético, según las ARS. Y el gobierno está callado en un tema como ese. Y la Superintendencia de Salud, lo más seguro es que esté cogiendo cuarto, porque no hay ninguna justificación para que la Superintendencia de Salud se haya tragado la lengua en un cuestionamiento público como el que al nivel que se le hace. Como el que se le están haciendo a las ARS en este momento. Y cuando el propio vocero de ADAR dice que ellos no tienen más de 270 pesos para cubrir las consultas a los afiliados. Esa institución, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, realmente ha tenido mala suerte. O yo no sé si es que la mala suerte de la Superintendencia de Salud se refleja en una buena suerte para el titular de la institución. De la vida, de la pobre Dida, uno no tiene nada que decir porque Nelcy Marmolejo está ahí hace como 20 años y yo no sé ya qué es lo que hace ahí, porque esa institución ni siquiera, que no hay recursos. Óigame, si no hay recursos, enfrente a la situación, denuncie la situación, haga algo. O renuncie y deje eso. O renuncie o deje eso. No hay dinero para una cosa, pero entonces tienen sueldos que no lo tiene ningún funcionario de un país desarrollado en el mundo. Entonces ahí está bien y vegetando ahí, porque por ahí es que andan esos comportamientos. Mira, Alexander, con ese asunto tiene que haber de alguna manera el Estado tiene que asumir la responsabilidad en esa dirección, porque de lo contrario, la verdad es que se le va a crear una situación bastante difícil al país en el momento menos esperado, más con un volumen de dinero que están administrando. Las AFP ya tienen 500,000 millones de pesos. Y el Estado está viendo eso laissez-faire. No le importa. No le importa cuál es la situación que por ahí se denuncia en el mismo marco que la ley establezca, aunque haya limitaciones o cual sea la situación, pero es la ley. Y aún en ese marco,
Lo que se denuncie como afiliado en los beneficios, cómo manejan estos seguros, cómo esta administradora, eso no importa. Eso no importa. Entonces veremos que cuando explote la situación, parecido a lo que ocurrió en Chile, veremos entonces aquí, yo lo dije, yo sabía. Y así es. Solo preparado para actuar como los bomberos en medio del fuego. No hay una capacidad, un interés de prevención en nada, aunque se avisen las situaciones que pudieran ocurrir. ¿Y tú sabes por qué aquí hay una complicidad generalizada a favor de las ARS? Porque son propiedad de los bancos. Y como los bancos pagan buena publicidad, y como aquí hay grupos económicos y de todos los sectores vinculados a la gran banca, aquí todo el mundo está callado con lo que está pasando con las ARS y las AFP. Y eso es grave. Ese nivel de complicidad va a llevar a un desastre a esta sociedad un día. Y yo estoy insistiendo, aquí va a pasar peor que en Chile. Óyeme, gente que tenga, son 28 años, ¿cuántos son? Creo que son 28 años cotizando, o 20 años, yo no recuerdo ya. Gente que después que tiene toda una vida cotizando las AFP, le vengan que con una pensión de 14 o 15 mil pesos, o quizá menos. Óyeme, aquí va a pasar peor que en Chile, porque en Chile por lo menos hay cierto orden. Y en Chile hay una sociedad más civilizada que aquí. Lo que va a pasar aquí, cuando la mayoría de los trabajadores comiencen a cumplir la edad y esas AFP se manden con los cuartos, porque eso es lo que va a pasar. Aquí lo que va a pasar es lo que pasó en Haití. Lo que va a pasar aquí solo es comparable con lo que pasó en Haití hace 2 semanas. Y nosotros tenemos tiempo advirtiendo eso. Y aquí eso no importa. Pero en algún momento aquí habrá que darle una respuesta a eso. Ayer, Brito, el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos se reunió con el presidente Danilo Medina para discutir de nacionalidad y naturalización. También visitó el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados, y solo en la Cámara de Diputados, en la voz de... Pero eso ahí fue con una delegación de legisladores que vinieron aquí al país, pero ayer se reunió con el presidente Medina. Así es. Y ha salido a relucir de que se trata del tema de la migración en la República Dominicana. En el caso de... Sí, porque si hablaron de nacionalidad y naturalización, hablaron que parece ser que con la posible llegada de la embajadora en los próximos días de Estados Unidos, y que allá anunció que uno de sus temas importantes al llegar a la República Dominicana será el tema migratorio, y si esta comisión de legisladores ha venido con esa agenda y con esos criterios, estamos en presencia de que el país debe estar preparado con lo que sería ese tema en un debate, en una escala al más alto nivel, porque todo indica como una clara señal de que el Departamento de Estado de Estados Unidos estará muy interesado en que se le sigan aclarando situaciones. Y no hay manera ni forma que se le diga, que se le aclare, que se le explique, que se sigue siempre entendiendo como no se quiere entender la situación de la nacionalidad de los haitianos. Que un haitiano, donde quiera que nazca, es haitiano. Jus sanguinis. Igual que cualquier dominicano, no importa en cualquier país del mundo que nazca, no deja de ser dominicano. Entonces usted tiene su patria, tiene su nacionalidad, usted no es un apátrida.
Yo creo que... Entonces, ¿qué es lo que se busca finalmente? Yo creo que el tema migratorio no estuvo ausente de esa conversación, pero tú sabes que yo creo que el tema de la corrupción estuvo también en esa agenda. Es el tema principal en estos momentos. No solo por eso, sino que él visitó al Procurador General de la República, visitó el Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que próximamente se va a reunir el Consejo de la Magistratura para designar a 4 jueces del Tribunal Constitucional y que se entiende que el Tribunal Constitucional va a ser desmantelado para poner a 4 amigos ahí del gobierno como forma de garantizar impunidad futura. Entonces yo pienso que esa reunión del encargado de negocios, es más, hace 2 o 3 semanas la Embajada de Estados Unidos anunció que ellos iban a colaborar con la República Dominicana en la persecución del crimen y la corrupción. Entonces, si ellos van a cooperar con la República Dominicana en la persecución del crimen y la corrupción, y él se reúne con el procurador y se reúne después con el Tribunal Constitucional y después con el presidente, entonces estaban hablando de corrupción. Más en un momento en que el modelo de gobierno del presidente Danilo Medina está agotado y están saliendo denuncias muy graves de corrupción. Entonces yo pienso que el tema de corrupción en esa agenda, estuvo presente. No hay que pensar que ese tema no debería estar. Si tú asumes de que Estados Unidos ha venido tomando muy en serio, ¿verdad?, su participación en América Latina con funcionarios y expresidentes de la República que estén identificados y señalados en actos de corrupción, con un interés más que si fuera un aspecto ideológico, un aspecto de promover cualquier otro tipo de actividad que tradicionalmente de drogas, Estados Unidos prioriza dentro de su política de Estado, y que esta vez el tema de la corrupción por los expresidentes que han sido encartados, funcionarios y otros que lo tienen en la mirilla, y un ambiente de tantas denuncias y temas de tantos pesos, incluso de impacto internacionales, como hay aquí sobre el tema de corrupción en debate, de pensarse que ese tema no pudo haber estado excluido de ser asumido dentro de esa agenda y de esa discusión, indudablemente. Mira, y Reinaldo dijo ayer que mentira, que le quitaron la visa. Yo siendo Reinaldo hubiese hecho como hizo Guzmán Fermín aquella vez cuando el PRM lo acusó de que le habían quitado la visa. Guzmán Fermín fue a Estados Unidos y ofreció una entrevista a CNN. No, y no tiene que ofrecer entrevistas con entrar a Estados Unidos. No, y que se sepa pero para que se evidencie, que está en el aeropuerto, que está allá en Estados Unidos. Sí, porque hay una cosa. Clara señal, sin que tenga que hablar. El mensaje dice todo. Mira, yo no creo que a Reinaldo le hayan quitado la visa, porque independientemente de que todos los proyectos de Odebrecht que se firmaron y se aprobaron en el Congreso fueron durante su gestión, yo no creo que le hayan quitado la visa, porque por lo menos la visa diplomática tienen que habérsela dejado. Ahora, él, para demostrar que eso no es verdad, lo que debió de haber hecho fue ir a territorio estadounidense y convocó una rueda de prensa allá para que se vea que ese plan perverso que él denunció es falso. Porque yo creo que es probable que sea falso, porque es que estamos a 2 años de las elecciones y el secretario general del partido de gobierno. O sea, eso es probable. Lo que él dice, que haya un plan perverso en contra de él. Ahora, para él desmontar ese plan perverso que él denuncia, eso era lo que tenía que hacer, como forma de darle más credibilidad a lo que él dijo, porque yo recuerdo que aquella vez cuando se habló, ¿a quién fue que le quitaron una vez una visa y dijo que no? Y fue a Estados Unidos. Entonces, cuando fue a Estados Unidos, le dijeron, no, es que él fue con la visa diplomática. O sea, lo que él tiene que hacer es eso, ir a territorio, entrar con su pasaporte personal, venir y mírenlo ahí, el pasaporte, mírenlo ahí. Yo entré
fui y vine con mi pasaporte personal, mírenlo ahí. Y eso a él no le cuesta nada, porque el senador que le paga los viajes a él. Así es. Entonces, vamos a una pausa, Alexander, pero imagínate que después, más adelante, se haga una realidad de que la visa realmente se la quiten. Vamos a una pausa.